Ok. Listo. Entonces, lo que vamos a abordar tanto esta sesión como la que viene es la búsqueda especializada de información bibliográfica. Como ustedes pueden ver, tal vez algunos repositorios que aparecen en la parte de abajo ya lo conocían o ya lo han escuchado, otros tal vez no y lo van a ver ahora, como es el Science Direct, el Google Académico, el Cielo, entre otros más, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este primer curso que vamos a desarrollar hoy, el próximo sábado? Pues como su nombre lo dice, sin afán de redundar en la primera palabra, pero es desarrollar en los asistentes, o sea, en ustedes, habilidades especializadas en la búsqueda de información científica, que realmente la información que ustedes encuentren de manera digital o física sea información validada en función de una comunidad científica, al valer la redundancia, que ya pasó por un proceso de evaluación de expertos en la materia y que sin duda esta información contribuye al conocimiento y que ese conocimiento se va a ver reflejado en sus trabajos de investigación. Entonces, hay que saber cómo detectar y cómo encontrar dicha información, porque la ventaja que tenemos del Internet es que podemos encontrar, híjole, una infinidad de información. Pero ahora la cuestión es, así como se delimita un problema de estudio, así como se delimita un objetivo, también se debe delimitar la búsqueda de información para que ésta sea totalmente veraz y pueda contribuir a lo que vamos a desarrollar. A ver. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido? ¿Cuál va a ser el contenido que vamos a abordar en estas primeras dos sesiones? De entrada, bueno, pues es una parte introductoria, el significado de buscar, qué tipos de documentos hay que buscar, cuáles son los algoritmos que ustedes pueden emplear para esta búsqueda especializada, cuáles son los tipos de accesos que ustedes deben de tomar en cuenta, y bueno, cómo hacer un cierre de todo esto que le estamos compartiendo y que a ustedes les va a ser sin duda de gran ayuda, ¿no? Muy bien, aquí está. Primero nos preguntamos, ¿para qué buscar información científica? Que era lo que les mencionaba, que nos va a permitir tener el marco teórico de nuestro trabajo de información veraz, especializada, de información que ya fue validada, que incluso ya ha sido citado una gran cantidad de veces, y que bueno, les va a nutrir o les va a dar un panorama de lo que ustedes están haciendo y si hay otros estudios similares que respaldan este trabajo que ustedes realizan en ese sentido, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué significa buscar? O sea, porque es lo primero que ustedes hacen. Si necesitan información, para construir su marco teórico y que puedan dimensionar o tener la base, porque esa sería la información, la base viene siendo los cimientos de lo que ustedes están construyendo. Entonces, es importante saber qué significa buscar. Y digamos que el término etimológico del concepto buscar viene de un origen celta y está mezclado bueno, por esta cultura que existió hace más de 1000 años, que fue, bueno, fue esta región tanto de los celtas y de la parte indoeuropea, que viene bueno, de la terminación busco, que significa conquistar, o que significa ganar, ganancia, victoria. Entonces también viene del concepto galés que es white o bull, que significa ganar. Bien, tal vez algunos están en contra, que dicen de que el conocimiento es poder,
porque solamente los que tienen el conocimiento, a veces el poder que aplican en ese conocimiento puede ser para bien o para mal. Pero desde la perspectiva epistemológica, el buscar y el hacer esa búsqueda de forma correcta les va a llevar a conquistar lo que ustedes pretendan, que es de argumentar y de validar el trabajo que ustedes están realizando, y que pues eso les va a permitir ganar en diferentes sentidos, de concluir el trabajo de manera satisfactoria, porque a veces nos ha pasado, y algunos nos van a dejar mentir. Dicen, no, es que mi trabajo, no hay información en México de lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, no sé, del trabajo, no sé, se me ocurre algo, a ver, no sé, de manglares, por ejemplo, que ello tal vez, no, se me vino hacia la mente, ¿no? Porque tal vez uno puede decir, ay, es que solamente hay, al escuchar manglares, tal vez lo podemos relacionar con la península de Yucatán, pero resulta que también puede haber estudios de manglares en la selva lacandona, ¿no? De Chiapas, o en el mismo estado de Guerrero, o en Sinaloa, y demás, pero a veces se dan estas como que aseveraciones, en función de que dicen, ay, es que tal vez porque yo nada más busqué en este sector, y encontré que nada más había información de ese tema en esta región del país, ya doy por hecho que solamente es allí, y resulta que no. O, por ejemplo, no sé, aspectos de cooperativismo, ¿no? Que resulta de que al ver esta cuestión de cooperativas, entonces lo identifiquen más en el sector rural y no en el sector urbano. Y resulta de que también hay este impulso de cooperativas en el sector urbano en diferentes ámbitos empresariales. Entonces, es allí donde, bueno, se toma esta, digamos que, referencia en ese sentido. Denme un par de segundos porque me parece que hay una persona que quiere conectarse y ya ven como puse en el correo mi número telefónico, ya me han llamado como varias veces. Me parece que es un estudiante de la doctora Esther, maestra Dulce, pero bueno, aquí ya lo tengo prácticamente a la mano el enlace y se lo comparto. A ver. Listo. Muy bien, entonces continuamos. Y aquí nos dice, ¿no? Entonces, ¿para qué buscar y guardar la información durante la investigación? Y esto va en relación al siguiente curso taller que vamos a abordar. Por eso, al ver este meme, pues, que tal vez ustedes ya lo han visto, pero en otro contexto o en otro escenario, pues lo van a poder identificar. Aquí dice, no se dice, no recuerdo de dónde saqué eso, ¿no? Se dice según diversos autores. Pues llega a pasar en donde ustedes encuentran información. No sé si alguien iba a comentar algo o ahí se les fue lo del micro. Entonces, si no es así, pues me lo comentan aquí en el chat, por favor. Entonces, pasa eso, ¿no? De que encuentran información que consideran que va a fortalecer su trabajo de investigación y, y resulta que, bueno, dicen, ay, es que, ¿y quién escribió eso? ¿Y de qué editorial es? O a veces no llegan a distinguir si es un libro, si es un capítulo del libro, o a veces me ha pasado a esas alturas en posgrado, y no me van a dejar mentir, que hay alumnos que ponen la referencia de una página web de un artículo de una revista. Es decir, ven el artículo, porque a veces en la página web de la revista aparece como una vista previa, vaya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, es una página web. Copio el enlace, lo ensarto, pongo los nombres de los autores y ahí está mi referencia, cuando no es así. Entonces,
Por eso sí es muy importante esta búsqueda especializada, porque nos permite obtener información bibliográfica que nos va a permitir dar estas referencias y que no quede en esta cuestión de que, ay, es que lo encontré por ahí, ¿no? O lo encontré en una página de internet que se llama tal, pero resulta que a veces le dan mención a la página y más no a los autores. Entonces, sí, esas son de alguna u otra forma las ventajas del por qué es importante hacer esta búsqueda y poder guardar la información. Y al final de curso ustedes van a ver de un programa que nos va a ayudar en hacer las dos cosas, en guardar la información, y que ya teniendo esa información guardada ya podemos hacer las citas y referencias en Word de una forma muy, muy práctico, y por eso se llama el curso gestión de referencia, porque nos va a permitir gestionar las citas y referencias con base en esta información de la que vamos a realizar dicha búsqueda especializada. Entonces, para reforzar la revisión de la literatura, todos nos preguntan, sí, es que sí es muy importante que se debe de hacer la búsqueda especializada, que sí es muy importante considerar estos aspectos de dónde hacer la búsqueda, de que esta búsqueda nos va a llevar a la victoria y a ganar y a triunfar. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacer esta revisión, pues, o esta adecuada revisión o búsqueda en ese sentido, ¿no? Y bueno, es muy importante que ustedes consideren estos aspectos al momento de buscar la información, porque digamos, no solamente buscar en todos los sentidos. Y aquí tenemos un ejemplo, cuando tenemos los datos, vaya, están así totalmente dispersos. Ya cuando queremos llegar a la parte de la información, ya es donde ya seleccionamos o clasificamos qué es lo que nos puede servir. Cuando llegamos al apartado del conocimiento, ya hilamos esta información que ya clasificamos y ya la podemos vincular y, y decir, bueno, ahí me adelanté aquí, y decir, bueno, ¿en qué me va a servir en la investigación? Y en la toma de conciencia, que es este chispazo, o lo que se maneja en términos de psicología como el insight, así de como, ay, se me prendió el foco, ese es donde, bueno, esto cómo va a aportar al conocimiento en función de lo que estoy trabajando, ¿no? Y de ahí ya nos lleva a la sabiduría, ya a prácticamente el hacer toda esta búsqueda y el tiempo en que nos especializamos en algún contenido o en un área del conocimiento, nos puede llevar a ser expertos. ¿Por qué? Porque ya toda esa información bibliográfica ya no las apropiamos, ya podemos debatir o argumentar en función de esto. Entonces ya, por ejemplo, de estos ejemplos que mencionaba, la redundancia, ya si tocamos temas de manglares y llevamos estudiando muchos años eso, ya bueno, ya esa persona pues ya sería un experto en cuestiones de manglares, o ya sería un experto en temas de cooperativismo, y así sucesivamente, ¿no? Como en mi caso, yo llevo 7 años trabajando la cuestión de ambientalización curricular. A veces me dicen, bueno, experto en ambientalización curricular, y así como que no, espérense tantito, yo creo que me falta todavía más para llegar a esa categoría, pero es esa búsqueda, mientras uno trata de resolver estas dudas o problemas, surgen más problemas o surgen más dudas, y esto se vuelve, digamos que, inacabable, y pues sin duda fortalece el conocimiento, ¿no? Y ya esto último lo puse como manera, no sé, en un tono de broma sarcástico, que dice conspiración teórica. A veces sí es muy importante cuidar cómo teniendo los datos, analizar la información, llegar a este apartado del conocimiento, porque el no hacer esta búsqueda especializada y no saber a dónde enfocarnos, nos puede llevar a perdernos dentro de toda esa información. Entonces, por eso, si ustedes ven ahí, es un ir y devenir, ¿no? De todo esto, y a veces, lejos de contribuir al conocimiento, hace de que se pierdan totalmente, ¿no? Y bueno, aquí se me pasó en la diapositiva, nada más era una sola palabra, que es muy importante que ustedes consideren este modelo que se llama salsa, o sea, y no salsa que le ponemos a los tacos, ¿no?
o las salsas en sus diversas variantes, ¿no? Que sea habanero, chipotle, entre otros aspectos más, ¿no? Sino que este modelo atiende en función de estas palabras que están en inglés, que es search, que es búsqueda, appraisal, que es evaluación, el análisis, que es análisis y síntesis. Entonces, para poder realizar esta búsqueda o poder obtener más bien esta información especializada que a ustedes les va a ayudar en sus trabajos, en lo que ustedes piensan redactar, vaya, en estos términos académicos, tiene que ir bajo ese paso. Primero, bueno, hacer la búsqueda. Ya que ustedes realicen la búsqueda, van a evaluar esa información, qué es lo que realmente nos va a servir y qué no, o priorizar cuál es la información que va a ir casi en primer lugar de lo que ustedes van a tomar en cuenta en su trabajo de investigación y cuál sería lo que le sigue. Y una vez ya evaluando esto, o sea, o priorizando estos aspectos, ya viene el análisis de ver qué es lo que contiene esta información y cómo va a contribuir en el estado del conocimiento del trabajo que estamos desarrollando. Y ya posteriormente, después de este análisis, viene la síntesis de qué es lo que voy a plasmar en el trabajo a desarrollar. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta, o dígame si voy muy rápido, si voy muy lento. Entonces, porque sí es muy importante que todo esto quede claro, o tal vez van a decir es que tal vez va muy rápido porque esto es la primera ocasión que lo veo y lo veo desde esa perspectiva, o tal vez otros van a decir, ah, bueno, sí, ya lo había visto, pero no bajo estos conceptos, ¿no? Entonces sí me gustaría escucharles hasta este momento cómo sienten que vamos y si les ha generado una duda de todo esto, ¿no? Aquí veo en el chat en función de... Ah, dice, ¿podría compartirnos el DOI de este artículo? Sí, María José, ¿te refieres a lo que está aquí presentado? No solamente les voy a compartir el DOI, les voy a compartir toda la presentación. Así que descuiden o pierdan cuidado en ese sentido, ¿sale? Ok, no sé si alguna otra pregunta, duda, comentarios. Doctor, yo sí tengo una duda. Adelante. Referente a esto que nos está poniendo de exposición, ¿existe una técnica en específica para buscar información muy selectiva? Porque, por ejemplo, a mí me enseñaron un modelo cuando estaba en la maestría de que las palabras claves las buscabas en Google School y prácticamente ya te redirigía a los artículos. ¿Aquí hay una técnica en específica? Ah, okay. Ahorita vamos para allá. O sea, todo esto va, digamos que poco a poco, pero ahorita vamos allá. Cómo a realizar la búsqueda con palabras claves, con operadores booleanos, con este tipo de algoritmos, ¿sale? Como les decía, tal vez para algunos esto ya en cierto sentido ya lo habían analizado, conocido, o como el caso del compañero, que ya manejaban la importancia de las palabras claves para la búsqueda digamos que en diferentes repositorios o en diferentes páginas web o demás. Pero bueno, sí era muy importante hacer como que esta pausa para ver si había algo que precisar. De no ser así, pues bueno, continúo. A ver. Ahí está. Antes de hacer la búsqueda, o bueno, más bien antes y durante la búsqueda, sí es muy importante hacer el mapeo del tema. Que ustedes, en algún momento, al menos a mí me consta, con los estudiantes de la doctora Dulce, han hecho el famoso árbol de problemas. Entonces, el mapeo del tema les va a permitir conocer esos tres elementos en función de su trabajo, qué es lo que se ha hecho al respecto, qué metodologías se han utilizado y cuáles son los resultados. Y les voy a poner como ejemplo el trabajo que estamos desarrollando la doctora Dulce y un servidor. El primero, ¿qué es lo que se han hecho al respecto? O sea, en la maestría de gestión para el desarrollo sustentable, desde la primera generación que tengo entendido que fue del 2015 a la fecha, pues la principal intención es fortalecer las famosas LEJA, que es la línea de generación y aplicación del conocimiento,
y lo puse aquí, pero también sería mediante estos proyectos de impacto social, porque la característica de esta maestría es de que sus estudiantes y posteriormente egresados vienen de diferentes comunidades, la gran mayoría del estado de Guerrero, y que sus trabajos de grado van vinculados al trabajo de índole comunitario y con esta búsqueda que tengan un impacto social, ya sea en sus comunidades de origen o comunidades que pertenecen o que tienen o que pueden estar clasificados en este grupo como un sector vulnerable, en su gran mayoría del estado de Guerrero. Entonces, eso es lo que se ha hecho al respecto en el programa, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos o la finalidad es incorporar aspectos de mentalización curricular orientado al fortalecimiento en posgrados con temáticas de sustentabilidad. Y estamos partiendo, en este caso, de la maestría de en gestión de desarrollo sustentable. Y ver si realmente lo que se está aprendiendo en el posgrado en gestión del desarrollo sustentable se está aplicando, pero con esta visión sustentable. Y si los egresados están, digamos que, desarrollando lo que realmente aprendieron y trabajaron en el posgrado y con diferentes indicadores. O sea, por ejemplo, si su trabajo de grado solamente, bueno, si su trabajo de grado o en otros programas se le llama o la tesis o la tesina, dependiendo del enfoque, le dieron continuidad y eso les ha permitido tener incidencia en la comunidad donde lo aplicaron, si eso les permitió continuar y ingresar a un doctorado y desarrollar esa misma línea, o si solamente desarrollan ese trabajo de grado solamente para obtener, valga la redundancia, pues el grado, ¿no? De maestría. Entonces, ese es como que el estudio. Aquí no es la cuestión de juzgar cuál es la mejor opción, o qué es lo que tendría que ser correcto. No, simplemente es conocer. Es conocer todo esto y en función de que se fortalezca el programa y que las generaciones actuales y las nuevas generaciones, pues bueno, podamos compartir esas experiencias que fortalezca su formación y como digo, es parte de todos estos aspectos de formación de capital humano que pretende el CONACYT, ¿no? De que realmente que lo que se está invirtiendo en cada uno de ustedes, pues se vea retribuido en la sociedad. Entonces, eso es lo que pretendemos en ese sentido. ¿Qué metodologías hemos usado? Pues en este caso investigación, acción participativa, porque estamos involucrados en esto, a través de cuestionarios semiestructurados. ¿Por qué semiestructurados? Porque no solamente tienen preguntas cerradas que nos permiten esos indicadores, sino también van a tener preguntas abiertas que nos permitan saber sus percepciones en función de esto que expresamos, ¿no? ¿Y cuáles son sus resultados? Ya lo mencioné. Si realmente se está atendiendo estos preceptos del desarrollo sustentable, porque es muy diferente ver la cuestión de sustentabilidad en diferentes aristas, ¿no? Y una de ellas sería la cuestión del desarrollo sustentable. Por ejemplo, en el Colpos Puebla manejan la cuestión del desarrollo social, pero también va inmerso aspectos de sustentabilidad en ese sentido. Y ver si esto, como mencionamos, impacta en el sector laboral o empresarial que ustedes se encuentran, o de emprendimiento, o en el ámbito académico. Y pues bueno, aquí ponemos de que si bien ha habido un seguimiento de egresados, pero esto no ha sido totalmente específico con una orientación sustentable para determinar los alcances de este programa que está en el PNPC en temas de sustentabilidad y ambiente. Entonces, este es un mapeo general del tema que hemos realizado. Y bueno, con base en esto, o sea, sí es muy importante determinar este mapeo para que la información que vayamos a buscar sea totalmente veraz y nos oriente a los objetivos planteados. Entonces, sí me gustaría que alguien nos pudiera compartir cómo pudiera hacer un mapeo de su tema, independientemente si es estudiante vigente o si ya egresó, pudiéramos hacer este ejercicio. Entonces, ¿qué les parece? Voy a dejar de compartir por unos instantes. Ahí está.
A ver, ¿qué les parece si nos damos 5 minutos para hacer dicho mapeo? Ahorita voy a volver a compartir pantalla, pero solamente voy a mostrar sin presentar toda para que yo pueda escribir sobre este mismo documento y que ustedes puedan hacer dicho ejercicio. Entonces, déjenme, voy a poner toda la pantalla. No, déjenme minimizar esta parte. Ahí está. Para que yo pueda sobre estas figuras. No sé si queda clara la consigna. Pregunto, ¿quedó claro lo que les estoy solicitando? Sí, doctor. Sí, en 5 minutos vamos a hacer el mapeo, ¿no?, de nuestro tema. Por favor, sí, en función de lo que ustedes han hecho. O sea, si son estudiantes vigentes, con respecto al trabajo que están haciendo. Y si son egresados, en función de lo que ya hicieron. Ok, entonces a partir de ahorita damos 5 minutos. Por favor, gracias. Doctora Dulce, ¿me escucha? No sé si anda por ahí la doctora Dulce. Doctor, buenos días. Sí, escucho. Francisco Javier Orozco, ¿le podría pedir un favor? ¿Sí podría retroceder la diapositiva? Nada más para ver la El ejemplo. anterior. Sí, por favor. Ahí está. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Sí, muchas gracias, doctor.
Muy bien, vamos a dar otros 3 minutos más y continuamos, por favor. Gracias. Elena, te escuchamos. No, perdón, es para participación. Ahora sí estoy anticipando participación. No es Perfecto. Entonces, en 2 minutos más que reanudamos, empezamos contigo, ¿sale? Gracias. Disculpe, ¿está conectada Irma Romero? Sí, doctor. Es que como vi tu mensaje, vi tu mensaje apenas que me lo enviaste a las 12:24, por eso dije, ay. Pero lo que pasa es que la doctora Quintero me comentó que le enviara nada más el correo. Ya que yo no me Perfecto. registré en plataforma, por eso le mandé el mensajito para enviarle el correo electrónico. Pero sí, desde el inicio estoy aquí. Excelente, muy bien, pues nuevamente bienvenida, Irma. Gracias, gracias, doctor. Muy bien, entonces continuamos y comenzamos con la compañera Elena. Entonces, Elena, sobre el mapeo de tu tema, ¿qué es lo que se ha hecho al respecto? Ok, Esos gracias. temas. Así de manera muy concreta para que lo pueda escribir en el mapa, por favor. Ok, lo que yo he identificado es que solamente los estudios identifican cuantificación y clasificación. ¿De qué? Mi tema es manejo de residuos sólidos urbanos. Ok. Entonces encontré pura información en cuanto a tesis y todo esto de cuestiones identificadas, pero para cuantificación y clasificación. Yo voy a poner cuantificación y clasificación de residuos. ¿Residuos qué? Sólidos urbanos, RSU. Ok, voy a ¿Para poner qué? RCU. Ok, para más pronto. RCU, perfecto. Ok, pero antes de poner qué es lo que se ha Sólido, hecho. perdón, es residuos sólidos, RSU. Ya. SU, ok, perfecto. Antes de esa parte, entonces tu tema sería manejo. Es un plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos. Perfecto, plan integral. Manejo. Perfecto. ¿Qué metodologías se han utilizado para lograr esa cuantificación y esa clasificación?
Ay, es que me sé el nombre, pero no lo ubico ahorita cuánto. Pues hicieron, ¿cómo se llama? Las cuantificaciones, las identificaciones de los ¿cómo se le diría? De los tipos de residuos para hacer las mediciones. En este ERFCA caso, por se ejemplo, llama. no solamente lo que tú has Perdón, hecho, doctora. sino... Se llama ERFCA. Es un proceso de medición de los residuos para saber qué tanto contaminan. Ese es el... Sí, ese, doctor. ERFCA, ERFCA. RFCA, ¿sí? Ajá, así se llama. Ok. Aquí cabe mencionar, gracias doctora Dulce, aquí cabe mencionar que no solamente es la metodología que tú has utilizado, sino que derivado de la investigación o de la búsqueda de información que tú has hecho, ¿qué otras metodologías se han hecho en la cuantificación y clasificación de estos residuos sólidos urbanos? No sé si ahí me ayudan con el audio, se los voy a agradecer. No, aquí está en la casa. Lo que les había mencionado en un inicio. Ok, ¿cómo sigues? A ver. El compañero Orlando que apague su micrófono. ¿Tienes fiebre, grip, irritación? Ok, voy a determinar tantito. Toma paracetamol. Creo que el compañero no se está escuchando. A ver. Ya parece que ya. Entonces, por favor, sí les pido en ese sentido el apoyo, tanto el compañero Orlando como los demás, para no distraernos en ese sentido, ¿sale? Entonces voy a compartir nuevamente pantalla. A ver. Listo. Ok, aquí en la metodología, muy bien, utilizaste esto, pero, por ejemplo, ¿qué otro tipo de metodologías se han utilizado para estos tipos de estudios? No sé, por ejemplo, si han utilizado, entiendo que algún tipo de instrumento para recolección de datos o para la comparación de estos mismos. Y si ya me perdí, eso sí ya no lo ubico. Y yo la respuesta que hice fue en función de lo que yo apliqué. Es que sí, aquí es muy importante para la búsqueda especializada de información de saber, o sea, en función de qué es lo que se ha hecho en otros temas, y qué metodología se han utilizado en función de esos temas. O sea, en lo que tú investigues sobre la cuantificación y clasificación de los residuos sólidos urbanos, ahí tiene que aparecer qué tipo de instrumentos para comparación o para clasificarlos utilizaron. No sé, o sea, se me ocurre así vagamente si utilizaron este programa R para este tipo de información. Si fuera, por ejemplo, un enfoque mixto, es decir, si combinan los aspectos cuantitativo, cualitativo, ¿qué tal si utilizaron e hicieron algún instrumento para las personas que se dedican en el manejo de residuos urbanos? Se utilizaron, por ejemplo, una escala Likert para esos aspectos. Entonces, sí, aquí nada más sería la recomendación ver de lo que, de este mapeo del tema, es conocer qué otros instrumentos metodológicos más empleado independientemente del que tú ocupes, para que te permita estos contrastes, ¿sale? Y, por ejemplo, ¿cuáles han sido los resultados? Tanto los tuyos y como de otros estudios que han abordado en función de este tema. Pues que tienen precisamente identificado qué tanto se genera, cuáles son los volúmenes que hay. Eso es en cuanto a lo que investigué. Y en cuanto a lo mío, como fue una cuestión yo me enfoqué en una educación ambiental práctica. Entonces, me enfoqué a enseñar el manejo, aplicar la separación desde donde se genera, y se reutilizó lo orgánico y también a lo inorgánico se le dio valor económico. Entonces, ¿podríamos hablar de un manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos? En cuanto a lo que yo hice, sí, o sea, esa es parte de mi trabajo. Entonces, lo mismo. Aquí sería ver qué es lo que se han hecho, o cuáles han sido los resultados de estudios que hablen sobre residuos sólidos urbanos.
en términos de, por ejemplo, de su cuantificación o de su clasificación, porque eso te abre un panorama. En el mapa que les compartí, lo realicé con base en la información que la doctora Dulce me proporcionó, porque ella pues ha estado en todas estas generaciones. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de las características de los estudiantes, tanto vigentes como egresados, y que los trabajos de grados que van relacionados con proyectos de impacto social, así como el tuyo. Entonces, eso yo lo tuve por conocimiento de lo que la doctora me compartió y de los trabajos de grados que he tenido la oportunidad de revisar, que no han sido todos, pero sí han sido algunos, y que el que actualmente, ahorita funjo como asesor. Entonces, eso me permite tener un panorama. Ok, claro, es un panorama más, no todo el universo con respecto al tema, pero sí es muy importante, por eso se llama así como un mapeo, porque nos permite identificar qué es lo que han hecho otras personas en función de lo que yo quiero hacer, ¿sale? Y por ejemplo, ¿cuál sería en este caso lo que tú estás haciendo sobre la cuantificación y clasificación de residuos orgánicos sólidos urbanos, perdón, a través de un plan integral de manejo? Que tú digas, bueno, esto se va a caracterizar mi trabajo en función de lo que puedan hacer los demás. Y ya luego comparar si eso es cierto, si no hay algún otro trabajo, digamos que similar. Y si hay algo similar, por ejemplo, que alguien que esté haciendo este plan integral de manejos de residuos urbanos, por ejemplo, en la Ciudad de México. O sea, si estuviera haciendo el mismo proyecto, pero bueno, ¿cuál sería la característica? Si tú estás haciendo, por ejemplo, por así decirlo, en Acapulco, pues bueno, son dos contextos totalmente diferentes, ¿no? En términos demográficos, en términos de población, en términos cultural. Pero, por ejemplo, tu trabajo, bueno, ¿qué es lo que se espera? Porque te digo, con respecto a la información que un servidor indagó, pues tengo conocimiento de que sí hay un seguimiento de egresados, y si no lo hubiera, gran parte de ellos no estarían conectados en este momento. Pero detectamos que en términos de sustentabilidad, en estos momentos no tenemos información si realmente lo que están haciendo se relaciona en aspectos de desarrollo sustentable. O sea, tenemos conocimiento de algunos compañeros que, bueno, están trabajando en eso, o que continuaron su trabajo de investigación o su trabajo de grado al postularse para hacer estudios de doctorado, pero no de todos, cuando esa es la intención del proyecto. Entonces, por ejemplo, en tu caso tienes que dimensionar, bueno, cuál sería esta particularidad que distinga tu trabajo de los demás. No sé si me explico. Bueno, entonces, en este manejo sustentable de los residuos sólidos, a lo que yo aterricé es la implementación de un huerto orgánico con los residuos orgánicos, y se dio pauta a economía circular con la venta de los inorgánicos. O sea, ese sería como el fin, tengo entendido, ¿cierto? Sí, esa fue mi conclusión. Entonces, en un fraccionamiento de nueva creación, fue donde se implementó. O sea, de hecho, yo no estoy en una localidad, pero sí estoy en una zona de desarrollo poblacional nueva, que es de 5 o 6 años, donde está muy estructurada, muy urbanizado. Hice un huerto comunitario con los que viven de manera interna, y también otro plus es que tuvo la integración pues familiar, porque los papás ayudaron, las mamás, hubo participación de los hijos. Entonces para mí fue ese enriquecimiento de participación comunitaria. No solamente me enfoqué con señoras, sino que involucré a los que viven en su conjunto. Y otra de las cosas, ya entre lo que valore ahí, es el grado de conocimientos. ¿Quiénes participaron más? Porque también el nivel socioeconómico pues es muy diferente al de una colonia. Claro. Sí, entonces digo, se tienen aspectos de definirlo en ese sentido, de cuál sería la particularidad que tal vez no se distinga en otros más, porque por ejemplo, aquí, y tampoco no es a estas alturas, ¿no? Porque me dices que ya estás finalizando, no es con la idea de señalar si el camino que has tomado ha sido el correcto o no, sino solamente es como para dimensionar estos aspectos.
Pero, por ejemplo, aquí ver si realmente estos residuos sólidos urbanos, ya el incorporarlo a través de un huerto familiar, podemos decir, en este fraccionamiento o en esta urbanización, y que se integra la comunidad y demás. Ahora ver si este manejo de los residuos va en función de lo que se pretende en el huerto. O sea, no soy especialista en temas de carácter de inocuidad, pero sí es muy importante el saber esta clasificación de los residuos para cuestiones de sustrato, ¿no? O sea, de lo que se va a incorporar al suelo y qué es lo que se va a sembrar o a cultivar bajo estos, digamos que, sustratos que se generen de estos manejos de residuos. Entonces, por ejemplo, si son residuos de cocina, entonces ver qué tipo de residuos, ¿no? Porque en este caso, si se maneja, tengo entendido, estiércol de perros o gatos, pues no pudiera aplicar para estos aspectos. Entonces, ahí es donde pudieras ver y diferenciar estas situaciones que sería muy característico, que sería el sello de tu trabajo, ¿sale? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Qué les ha parecido esta cuestión del mapeo del tema? Sí me gustaría escuchar a un egresado o egresada en función de esto que acabamos de compartir. Doctor. Adelante. Ahí es. A mí me interesó bastante ahorita cómo hizo este mapeo, porque realmente pienso que por ahí yo creo que deberíamos de empezar todos. Y resulta que, por ejemplo, ahorita mi asesor de tesis me pide que haga un marco histórico, un marco jurídico, y en el tercer capítulo que ya meta más o menos este mapeo. Entonces yo pienso que, por ejemplo, yo me he enfrascado mucho en hablar de la parte antagónica de mi tema para dar la propuesta. Por ejemplo, yo aquí, en la primera pregunta, decía, ¿qué se ha hecho al respecto con este tema? Mi tema es construcción para una cultura de la paz como un derecho humano en Acapulco, Guerrero. Entonces, yo cuando empecé a hacer este estudio, cuando empecé a leer, pues empecé a empaparme de muchos lugares como un tipo de derecho comparado, por ejemplo, en España, en Colombia, en Argentina, mismo aquí en México, que hay muy poca información, solamente en 2 estados de la República se está empezando a dar a nivel licenciatura y maestría, licenciatura más bien. Eso es lo que se ha hecho. ¿Qué metodología se ha utilizado? Pues yo he estado viendo que la metodología se ha utilizado la entrevista de una manera cuantitativa a cualitativa, también con un método narrativo, como un método nuevo de experimental social. ¿Cuáles serían los resultados? Los resultados en realidad solamente se pueden observar en España, en la Universidad Javeriana, con sus miles de egresados que tiene, y en Colombia también es un proceso que apenas se está dando, y también lo mismo que en América Latina. Entonces, a mí ahorita que usted me enseñó este mapeo, dije, ay, ya lo tengo, o sea, ya lo tengo porque ya lo tengo leído, lo tengo estructurado, pero resulta que ahorita a mí como me lo están pidiendo es que primero en materia legal, o sea, como vaya, porque mi tema es en derecho social, que haga un marco jurídico de eso. Entonces, llegó un momento en que leí tanto acerca de la violencia, tanto, que de verdad, o sea, me perdí leyendo tanto y poniendo tantas referencias, ¿no? Ese es mi punto de vista, doctor. Muchísimas gracias, Julieta. Y sí, la idea de este mapeo es de que también conocer, y lo que le comentaba la compañera Elena, no solamente la metodología que tú vas a usar, sino los que se han usado en torno a estos temas y ver de acuerdo a tu problema de investigación y a tu objetivo, cuál sería la metodología idónea en estos aspectos. Porque, por ejemplo, al hablar sobre educación para la paz, entonces
Podemos encontrar algunos estudios, algunos trabajos que utilizaron estudios de caso, o por ejemplo que la información la analizaron en un software llamado Atlas T o SPSS, o sea, ver si fue de corte cualitativo, si fue descriptivo, o si fue experimental o demás. Entonces, es ahí donde en eso consiste el mapeo del tema, en saber no solamente, bueno, qué aspectos se han hecho, sino también cuáles han sido las metodologías empleadas en esos estudios, cuáles han sido los resultados de eso, y considerando estos elementos, bueno, ahora ver lo que yo pretendo hacer, ¿no? Entonces, va orientado en ese sentido, y pues bueno, y eso nos permite dimensionar los alcances del mismo, ¿no? Bueno, escuchamos a Leti y posteriormente continuamos, por favor. Leti, adelante. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, doctor. Yo solamente quería comentar un poco en torno a mi experiencia y a las inquietudes que tengo actualmente. Primero, en torno a mi experiencia, justo este mapeo del tema, esta revisión de los estudios previos, me ha permitido justo identificar cómo se han desarrollado las líneas de investigación y dónde. Por ejemplo, en la licenciatura, yo hice mi proyecto de tesis sobre la privatización de playas, y resulta que hacer este mapeo del tema me permitió ver que es un tema poco explorado, pero que sí hay estudios previos desde España, por ejemplo, y que esta línea, estas trayectorias de investigación responden a cómo se ha dado, por ejemplo, el turismo residencial, y se puede ver que hay estudios en España, porque ha sido muy, pues el tema del turismo residencial ha estado muy marcada desde la década de los 60, luego se va a Centroamérica, y en México ya empiezan a haber estudios al respecto, y me resultó de cierta forma un tanto sencillo por lo mismo, porque como es un tema muy específico y no es un tema como tan desarrollado o que haya demasiada información. Sí la hay, pero no es tan extensa. Sin embargo, actualmente, de repente siento que, bueno, voy a empezar otra vez con la búsqueda con este mapeo del tema ahora en la maestría, pero siento que justo con mi tema, que apenas también se está reformulando, pero siento que sí puede haber muchísima información. Entonces de repente tengo como un poco como esas dudas de por dónde, cómo empezar para no perderme pues en el mar de información que pueda existir. Muchas gracias. Todo gusto. Y bueno, lo que coincide en lo que expresa Julieta y Leti, sin duda es que para hacer el mapeo también hay que abarcar desde lo general lo particular. Entonces, ¿cuáles han sido los antecedentes en términos globales y en términos locales? Entonces, ahí ese sería como que un aspecto de referencia para que ustedes no se pierdan, ¿no? Lo mismo en la metodología de los estudios que se han hecho en otros lugares, explico, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Y eso les permite también poder delimitar más la búsqueda de la información que a ustedes les va a ser útil en función de su problema de estudio y en el objetivo general del mismo, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior, continúo. Aquí estoy. A ver, ya amplié un poquito más. Bueno, y para esto se aplica el bow tie, que es un término en inglés, que es como un embudo. Tie significa como corbata, o sea, de cómo, aquí está, hacer este ejercicio que de acuerdo a la información que ustedes de carácter extensivo, como les decía, de lo general o particular, ustedes van a buscar la comprensión de estos elementos, pues los va a llevar a este filtrado, ¿no? De los temas que realmente a ustedes les sean de interés en función del trabajo que van a hacer, ¿no? Y pues eso les va a arrojar de que, bueno,
Y estos temas de interés, ¿cuáles van a ser totalmente intensivos, donde le van a enfocar más atención? ¿Qué análisis retrospectivo van a hacer de dicha información? ¿Y cuáles tienen este tipo de similitud de lo que ustedes pretenden, ¿no? O sea, aquí dice similitud, más no que sea igual. O sea, o me ha pasado que, déjame decir, no es que prácticamente mi trabajo es inédito, o solamente, no sé, regresando al ejemplo de la compañera, no sé, Julieta, que dice, bueno, supongamos que el trabajo de esta cuestión de educación de la paz, si lo desarrolla en Acapulco, puede decir, bueno, es que tal vez no hay suficientes trabajos como estos, ¿no? Y resulta que hacer la búsqueda, sí, pero de diferentes aristas o diferentes enfoques. Entonces, eso es lo que permite el hacer este ejercicio, ¿no? Y bueno, aquí, ante todo esto, porque como ustedes lo ven, es un mar de información que hay que ir como filtrando. Y aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuándo parar? ¿Cuándo realmente voy a llegar a determinar de que, bueno, con esta información tengo para el trabajo, ¿no? Que voy a desarrollar. Y bueno, ahí donde vienen ya estos tipos de documentos. ¿Qué documentos o qué fuentes bibliográficas me van a ayudar para fortalecer estos aspectos? Y bueno, tenemos que hay 3 tipos de fuentes. A ver, me estoy adelantando, espérame. Ok, primero son las fuentes primarias, que dice que son aquellas que se producen como primera consecuencia de un estudio, investigación o un trabajo. Y en este rubro se consideran artículos científicos, libros, publicaciones periódicas, preprint, que son como que el previo, o se le llaman working paper, de estos trabajos derivados de ese estudio, monografías, las publicaciones de congresos, entre otros más, ¿no? Entonces, eso es de entrada, como dice, derivado de cierto tipo de investigación, ¿no? Tenemos a ver, es que me equivoqué aquí al poner las secuencias de cómo se iban a presentar, pero las fuentes secundarias hacen alusión a las fuentes primarias y contienen resúmenes, citas, patentes, entre otros, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes han visto, o no sé, de autores que han contribuido al conocimiento en diferentes áreas o disciplinas en la humanidad. Entonces, por ejemplo, no sé, menciono a Piaget. Entonces, alguien leyó, no sé, de los estadios de Piaget o de la teoría psicogenética que plantea Piaget y sobre eso elaboró un resumen y aportó opiniones personales en función de su área de expertise de ese estudio. Entonces, eso pues, se considera como una fuente secundaria, ¿no? O de estas citas que se desprenden de las fuentes primarias, o las patentes derivados de esta información que consideraron en fuentes primarias, se consideran como secundarias en estos aspectos. Y las terciarias son el resultado de los documentos primarios y secundarios, en las cuales reúnen, condensan o elaboran información original en forma de síntesis o muestran un fragmento de la información. Entonces, hay diversas que ustedes deben de tomar en cuenta, que hay diferentes artículos que ustedes pueden encontrar en la web, que no todos son científicos. Hay artículos de reflexión, hay artículos de opinión, hay artículos que se generan por medio de una traducción, o que comentan acerca de un libro, de algún trabajo, de alguna aportación. Y hay otros que solamente es cuestión de divulgación del conocimiento, ¿no? Sobre un tema particular y listo, ¿no? Entonces, ese último puede entrar en las fuentes terciarias. Y bueno, aquí muestro algunos ejemplos de publicaciones que pueden ser de carácter primario, como estos libros o enciclopedias que ve, o estos de carácter secundario, ¿no? Donde toman solamente un fragmento de la información. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, este trabajo, o sea, menciona aquí la discusión, el resumen, aspectos de conflictos de intereses, agradecimientos, y listo, vienen las referencias.
Entonces, estos tipos de documentos que les menciono. Aquí está. Tenemos estos artículos de revisión. También tenemos artículos también que generan una reflexión sobre un tema y se hace un análisis muy puntual en eso mismo. Las mini revisiones en función de algún trabajo, de algún tema en específico y que aportan comentarios sobre esto. Por ejemplo, no sé, de una conferencia se puede hacer una mini revisión de cuáles fueron los aspectos más relevantes y qué contribuyeron al conocimiento y cuál sería como que la crítica en función de esa conferencia, ¿no? Artículos de investigación, que esos artículos de investigación se desprenden, por ejemplo, de estos trabajos de grados que se hacen en la maestría o en el doctorado. ¿Por qué? Porque tienen esta estructura de la parte introductoria, y en la parte introductoria se ve estos aspectos teóricos que se abordaron en el trabajo, viene la metodología, después de la metodología vienen los resultados y discusión, o análisis y discusión en función de la metodología con lo que se abordó en aspectos introductorios del marco teórico y demás, y ya lo último vienen las conclusiones, ¿no? Vienen también libros o capítulos de libros, estos compendios de resúmenes que a veces se manejan en diferentes eventos académicos o simposios, de los que, por ejemplo, los estudiantes de esta generación o de generaciones anteriores han podido participar, del cual soy miembro fundador, que es el Simposio y Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, entre sus siglas el CIAC, y llevamos ya la 4ª edición, erratas, entre otros, ¿no? Julieta, te escuchamos. Doctor, una pregunta. Fíjese que yo quiero integrar a uno de los capítulos. He escuchado bastantes conferencias, las he escuchado en YouTube, actualizadas de doctores, ponentes en universidades, hablando acerca de mi tema en relación también, sobre las políticas públicas, la violencia. Ellos traen cargada una serie de información muy válida. Pero, bueno, no sé cómo ingresarla en el sentido de no verla como una fuente, ahorita que usted lo está diciendo, como una fuente terciaria, ¿no? Sino, ¿podría ponerla como una fuente primaria? No, en este caso, podría entrar como sin duda puede ser una fuente terciaria, porque derivado de esa conferencia, usted generaría una especie de resumen o una síntesis o una crítica sobre eso. Y en el trabajo, claro, se puede integrar. Cuando veamos ya lo del manual de la APA, vamos a ver cómo se puede hacer la cita y la referencia de ese contenido. Porque el manual de la APA considera no solamente cómo citar un libro, un artículo, un capítulo del libro, una página web, sino también hasta este webinar se puede citar. Pero sí es importante saber de entrada, primero en qué formato nos los piden. Y si es en APA, pues bueno, saber cuáles son la estructura de dicha, primero de cómo se cita en el documento y por tanto en la referencia. ¿Sale? No sé si respondí su duda, Julieta. Ok, gracias, doctor. Con todo gusto, y claro, nada más aquí hacer la precisión, o sea, dependiendo también el tipo de publicación, es la información que podemos incorporar. En este caso, doctora Dulce. Sí, de hecho, Perdón. Sí, iba a decir algo, Julieta, pensé que había terminado su participación. Sí, gracias. Ya. Ok. Sí, iba a decir que... Bueno, sí. Okay, sí, dígame, nada más Julieta. quería... No, mejor hasta ahí le dejo. Está bien, gracias. ¿Segura? Yo sí le iba a decir, hable ahora, caí para siempre. Díganos. No, lo que pasa es que estaba pensando, yo creo que lo vamos a ver más adelante en APA, porque eso mismo me hicieron otro comentario mi asesor de tesis, y me decía que lo dejara, o sea, que yo, ya que lo hubiera escuchado, que hiciera como una síntesis crítica y analítica, pero que no podía ponerlo tal cual estaba.
pero como tiene tanta información tan actualizada, entonces yo decía, bueno, pues, ¿cómo podría hacer una síntesis, ¿no? De esa conferencia de 4 horas, ¿no? Pero posiblemente en APA lo pueda yo insertar, ¿no? No, de que se puede hacer, se puede hacer. Y bueno, aquí le interrumpo en esta parte porque de hecho le quería pedir tu participación a la doctora Dulce. ¿En qué sentido? Doctora Dulce, desconozco si en los trabajos de grado, en este caso de ahí de la UAGRO, por ejemplo, se pueden considerar como referencias podcasts, videos de YouTube, en ese sentido, para citarlos y referenciarlos, porque en algunos artículos o en algunas revistas, para ciertos tipos de artículos, ya sea científicos o de investigación, de revisión o demás, sí mencionan, digamos que un estándar de qué es lo que se tiene que publicar, perdón, de qué información se tienen que basar. Por ejemplo, hay trabajos que ya te piden de que, de entrada, que las referencias no vengan los autores del artículo que están postulando, procurando que sea inédito. Y en segunda, que sean artículos o trabajos de editoriales reconocidas, o artículos también de revistas que estén en JCR, o incluso ya te piden que al menos integres 1 o 2 artículos digamos que en el constructo del trabajo que presentas, principalmente le digo para revistas especializadas, que estén en Scopus. Entonces ya dependiendo el tipo de publicación, es digamos que las exigencias en términos editoriales que te solicitan, pero no sé, por ejemplo, si en los trabajos de grado, por ejemplo, pudieran incluir este tipo de fuentes, porque también a veces se hace la señalización de que, oiga, no incluyan, por así decirlo, ¿no? Citas o referencias en Wikipedia, de Rincón del Vago, de monografías.com, entre otras de esa índole. No sé qué nos puede decir de eso, doctora. Bueno, pues aquí realmente la verdad es que depende del criterio del director. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que tenemos realidades diferentes. Es decir, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho en cuestiones de estudios comunitarios, pues a veces las fuentes más valiosas son a veces las mismas asambleas que se tienen dentro de la comunidad, o a veces son algunas minutas que se levantan ahí en la comunidad y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros a esto le damos obviamente una validez mucho más importante que si fuera el trabajo de un artículo de investigación de una revista indexada. Es decir, para nosotros es más valioso en este aspecto. Con lo que preguntas de a veces de los recursos estos, de los blogs y todo ese tipo de cosas, también depende de la maestría. Yo donde he visto mucho el uso de este tipo de instrumentos es cuando me ha tocado asesorar tesis en la maestría de comunicaciones y mercadotecnia. Ahí ellos sí, obviamente por las mismas características de la maestría, toman este tipo de elementos y me parecen importantes. O sea, ahí sí ya depende de las características de cada programa. A mí lo que me preocupa es este proceso de reflexión que seguramente debemos empezar a realizar acerca de lo que está pasando con la pandemia, y tiene mucho que ver con lo que decía Julieta. Lo que está pasando es que en este encierro, gran parte de la información que nos llegó fue información de primera fuente. Es decir, de pronto hubo este boom de que nosotros podíamos estar en mesas redondas, de pronto podíamos estar en conferencias, y nosotros teníamos la oportunidad de escuchar de primera mano la versión de los autores de los libros. Es decir, ya no tendríamos que esperar a leer el libro, sino que de pronto nos encontrábamos que podíamos estar viendo una disertación de Enrique Leff, y entonces ahí es donde el director de tesis puede tomar la decisión de decir, a mí me interesa más ver lo que te dijo Enrique Leff en la conferencia de ayer. A mí me parece que esa es una fuente mucho más relevante, mucho más actualizada, que creo que este es lo que está discutiendo Julieta, donde ella dice, yo tengo mucha información muy buena de una primera fuente, y entonces me están diciendo que esta no es tan válida y que es más válida lo que yo puedo tener en un libro. El problema es que todos, y nosotros lo sabemos bien, el proceso de edición de los libros lleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese artículo, a lo mejor que yo pudiera tomar de Enrique Leff, pues a lo mejor ese libro lo voy a poder leer hasta dentro de 2, 3 años. Y sin embargo, ahorita tengo la posibilidad de tener su pensamiento, de tener su propuesta, de tener su conocimiento de una manera inmediata. Entonces, aquí obviamente dependerá, te digo, del criterio del asesor,
Yo considero que para mí es muy válido cuando los estudiantes llegan y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo un video, yo tengo esto, que para mí es importante y pudiera ser, y yo sí trato de flexibilizar en torno a esto. Pero en el caso de algunos otros posgrados, los posgrados dicen, no, es que hasta que no se publique, hasta que no se valide, hasta que no, entonces ya es una fuente confiable y entonces la otra tómala como algo no tan relevante. Creo que esa era la discusión que estaba dando Julieta, ¿no? Pero ahí sí ya dependerá dependerá más que nada de la flexibilidad del director de hacer esta selección y de considerar cuáles pudieran ser las fuentes más válidas para el programa. Nosotros no tenemos a nivel de posgrado, cada posgrado al momento que postula para PNPC establece sus propios criterios para titulación, para organización, para todo. Entonces hay posgrados que sí tienen inclusive estandarizados todos los requerimientos que deben de tener sus documentos, como es el caso de la maestría en humanidades. Ahí sí hay un formato y hay tipos de referenciación y hay todo este tipo de cosas. Y en el caso de otros posgrados no hay, inclusive te dicen que sea el director el que determine el tipo de citación que se va a dar. Entonces hay directores que deciden por la APA, hay directores que deciden por Chicago, hay directores que deciden, y eso ya es a criterio, pero no tenemos un criterio estandarizado. O sea, en la universidad como tal no hay un criterio. Inclusive había una discusión que abrió un estudiante precisamente en la maestría en humanidades, donde nos decía, ¿y por qué ustedes me quieren obligar a que la tesis me la tengo que publicar por una cara? Si mi convicción ambiental me dice que yo lo puedo hacer, si tengo que entregar una tesis impresa, tiene que ser por doble cara, ¿no? Y decía, ¿y ustedes por qué me quieren obligar a hacerlo en una sola cara? Y le decíamos, bueno, pues es que no hay una normatividad en ese sentido, sin embargo hay usos y costumbres en esto. Entonces creo que aquí lo que puede hacer Julieta es tratar de sensibilizar a su director sobre la importancia de esta fuente y hacerle ver que pues que realmente sí es muy válida y es muy importante para su discusión y que se vea mucho más contemporánea esta discusión y no y pues darle mayor vigencia. No sé si esto ayudó. Sí, muchísimas gracias, sin duda, doctora Dulce. Bastante. Sí, Julieta. Decía que sí, que me ayuda bastante su opinión de la doctora porque en realidad, el doctor me envió una serie de notas diciéndome, mira, se va a regir así la tesis. Pero yo nunca, o sea, él sí me recomienda los libros, pero también, como bien dijo ahorita la doctora, ya hay en esta pandemia, ¿verdad? Nos dimos cuenta que yo inclusive estuve en una conferencia con el doctor Raúl Zaffaroni y yo decía, o sea, qué padre porque pues nunca lo hubiera podido conocer personalmente, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Y yo también le preguntaba cosas y todo. Yo había leído algún libro de él hace muchísimo tiempo en la licenciatura, entonces, y ahora tenerlo ahí en la conferencia. Entonces, y también yo grabé su conferencia está grabada, ¿no? Su ponencia que dio, entonces, y sí, o sea, me quedo pensando ahorita esto, voy a tratar de convencer a mi doctor que el director de mi tesis, porque sí es bien importante todo esto actualizado, ¿no? Yo sé que hay libros muy clásicos, muy importantes, como usted mismo decía, Jean Piaget en la pedagogía, que precisamente es un tema también de mi tesis, ¿no? Porque entra la pedagogía como un derecho social, como un derecho humano, pero ya no citaría yo el libro tal cual, a lo mejor, o sea, buscaría la referencia del que le hizo la crítica. Ese, no sé si es correcto. Muchísimas gracias, tanto doctora Dulce como Julieta. Y sí, dependerá en este caso de los, ¿cómo me explico? Pues sí, del programa y del director de tesis. Al menos, por ejemplo, en mi experiencia que yo hice la maestría y el doctorado de la Universidad Autónoma Chapingo, ahí ya tienen digamos que la Coordinación General de Estudios de Posgrado ya tiene un reglamento y en el reglamento especifica. Y entre las especificaciones viene que el documento pues tiene que ser en el manual de la APA y que las tesis tienen que ser impresas en una sola cara. O sea, todos esos elementos ya lo menciona el reglamento. Entonces, si estos programas no tienen esos reglamentos, pues da o se presta para esto. Eso es una. Otra,
depende de los estudios, digamos que, sí, del director de tesis, porque sobre todo va más en función al rigor o lo que pretendan en términos de rigor académico. Unos dicen, oye, ¿para qué vas a leer a personas que han interpretado a Piaget? ¿Por qué no lees a Piaget? ¿O por qué vas a revisar a personas que han generado trabajos de las aportaciones de Enrique Lev? Entonces hay que leer directamente a Enrique Lev. O sea, son en ese sentido opiniones encontradas. Y esto que mencionan, de estas fuentes bibliográficas como las conferencias grabadas y que, por ejemplo, pueden estar en aplicaciones como YouTube, sí, se puede incorporar, citarlo dependiendo del formato que les pide, porque tanto APA como Harvard como MLA indica cómo se deben citar esas fuentes, pero hay que hacer la cita de forma correcta. Esa es una. Pero otra, o sea, también en este caso, quienes dirigen la tesis o, por ejemplo, los editores o evaluadores de un artículo, procuran que las fuentes sean totalmente primarias porque se puede prestar a otras situaciones. A mí me pasó con estudiantes que yo tengo de maestría que me invitaron a dar en esta universidad privada donde me invitaron a colaborar, a impartir estos cursos, que es una maestría en educación con un enfoque en tecnología, sí, en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Manejaron, bueno, una asignatura que se llama Teoría Pedagógica y Psicológica de la Educación. Entonces, como en uno de los aspectos, en algunos aspectos del temario hablaban sobre habilidades socioemocionales, pues vi que el libro de El hombre en busca de un sentido de Viktor Frankl, que es uno de mis libros favoritos, entonces, se los pedí a los estudiantes que lo leyeran, porque pues es un libro pequeño y demás, bueno, desde mi perspectiva, porque ahí donde regresamos a esta parte, ¿no? De la perspectiva del director de tesis. ¿Saben lo que hicieron? Y fue estudiantes de posgrado y me tuve que dar, y me di cuenta en ese sentido, que no leyeron el libro. Lo que hicieron fue, buscaron tutoriales de personas que leyeron sobre el libro de Viktor Frankl, del hombre en busca de un sentido, y sobre eso hicieron el reporte. Entonces, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿cómo está estructurado el libro? ¿Y cuál es su perspectiva de Viktor Frankl sobre la logoterapia y demás? No, pues ahí prácticamente se evidenciaron, ¿no? Y estamos hablando de estudiantes de maestría, no de bachillerato ni de secundaria. Entonces sí es muy importante, ante todo, la honestidad académica y realmente que lo que ustedes van a hacer, o digamos, en función de su trabajo, sea en función de eso, o sea, de que realmente lo que puedan aportar, y no meramente por trámite, por cumplimiento. Entonces, lo que le expresa la doctora Dulce y lo que le expresa un servidor, pues es totalmente válido, pero en función de estos elementos que les menciono, de una honestidad académica realmente que contribuye al conocimiento, que contribuye al trabajo, de que ustedes les dé esta satisfacción en crecimiento, no solamente personal, sino en los conocimientos o habilidades que pudieran adquirir. Entonces, ahí podríamos considerar estos aspectos. Y bueno, para terminar, se nos está acabando el tiempo. La siguiente sesión vamos a entrar en materia de estos algoritmos de búsquedas, que uno de los compañeros que lo mencionó en un principio, de las palabras claves, de los conjuntos, de los operadores. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Para no adelantarnos, yo les había dicho que esta presentación se los voy a compartir, y así va a ser, pero se los voy a compartir la siguiente sesión, porque se me fueron algunos errores de dedo que no me justifico, pero sí tengo que corregir. Y